dueño de mi corazón. Búscame, que ya no hay condenación. Persígueme, no temo a la conspiración. Fanatízame, que para mí no es ofensivo. Ser fanático de Cristo es un privilegio, no un peyorativo. Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia y a todas las personas que están conectadas aquí en YouTube. La verdad que estamos felices de estar una vez más aquí junto a Madela. Hola. Sí, frecuentemente tenemos el espacio radial acerca del tema de cárceles y una realidad muy fuerte, ¿no? Que nos conecta mucho con las mamás, con los papás, con las familias, con aquellos que están presos del otro lado, ¿no? Pero yo quiero decirte algo. Primero que nada, muy pero muy buenas tardes. Aquí en Montevideo, Uruguay, estamos disfrutando de unos días soleados que hacía mucho tiempo que no teníamos. Madre, ¿cómo estás? Precioso estos días, agradecida con este sol, agradecida a mi cuerpo. Qué lindo. Y los días que están, por ejemplo, soleados, uno disfruta de muchas cosas, ¿no? Sí. La gente tiene otro ánimo, está más contenta, no está más oprimida. Me gusta mucho lo que Dios hace, ¿no? Dios ha creado el clima con un propósito y la verdad que nosotros somos estacionales. La temporada. Y en el Dios de la temporada te quiero decir que queremos saludar a aquellos que se encuentran privados de su libertad. Amén. No, que nos escuchan, que ahí están conectados todos los días a la radio y que por ahí hoy viernes, como saben que es el programa dedicado a ellos, siempre están ahí. Siempre están allí. Hoy quiero saludar a toda mi gente de ahí, de Punta de Rieles Viejo, de Punta de Rieles Nuevo, del CONCAR, de la cárcel de Canelones, del INR, de la cárcel de mujeres, Florida, Salto, Tacuarembó, todo el interior, que sé que están conectados ahí. Sí. Hoy la verdad que quiero mandar un saludo muy especial a la cárcel de Punta Rieles, un episodio bastante triste ayer y bueno, aquellos que están escuchando y que estaban cerca de esta problemática, de esta situación, bueno, quiero enviarles un saludo y un abrazo muy fuerte, consuelo de parte de Dios, ánimo de parte de Dios, y ese abrazo del Padre, ¿no? Sí, que lo porque necesita. Evidentemente han quedado mucho con sensaciones muy encontradas. Y también la Punta de Rieles Viejo, que también pasó una situación similar, no fue de un ataque violento, pero sí una persona querida de cierto sector ahí que falleció inesperadamente y bueno, deja también, ¿no? Claro. Ese vacío, ese desconcierto. Estar ahí y no salir como uno pensaba salir, ¿no? Sabes que una de las cosas importantes que he aprendido, ¿no? De la palabra de Dios, cómo Dios tiene extremada misericordia por el que está preso y por el que está cautivo. Y es asombroso ver, ¿no? La bondad de Dios, ¿no? Cómo extrema siempre una palabra de fe y de aliento a aquellos que están cautivos en la cárcel. Es verdad. Y en la Biblia, el libro de Isaías dice, y a los presos apertura de la cárcel, ¿no? Y en el libro de Mateo, Jesús le dice a sus discípulos, cuando estuve enfermo, me diste abrigo, cuando tuve hambre, me diste de comer, y cuando estuve preso, me visitaste en la cárcel. Y le preguntan, maestro, pero ¿cuándo estuviste preso? ¿No? Exactamente. ¿Cuándo tuviste frío? ¿Cuándo estuviste preso? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Y cuándo tuviste frío? Y él le dijo, por cuanto lo haces por uno de mis pequeñitos, a mí me lo haces. Imagínate que aquellas personas que tienen como una vocación, un llamado de Dios, de ir a la cárcel, de visitar a los que están presos, que por ahí no es que te reciben con los brazos abiertos, madre, porque muchas veces hay cierta resistencia, ¿no? Pero lo lindo es cómo, a pesar de la resistencia que algunos tienen a escuchar palabras de fe, palabras de bendición, es como que Dios va demoliendo, ¿no? Estructura. Exacto. Va demoliendo, ¿verdad? La altivez, la soberbia, el orgullo, porque a pesar de todo eso está escondido ahí adentro, ¿verdad? Todo eso se concentra, se potencia. Ahí, todo eso que está ahí. Y hay una cosa, ¿no? Que es importante que sepamos, ¿no? Que no estamos libres. No, estamos nadie. libres.
o de que alguien cercano o nosotros mismos, y que nosotros podamos sentir esa misericordia, ese amor que buscamos en Dios y que Dios tuvo para con nosotros, el poder entender que cómo te gustaría. Hay una palabra en Hebreos, ¿no? Que dice, que es lo que estaba buscando acá ahora, pastora, por eso estaba con el celular, no por otra cosa, pero que el otro día en la reunión que tuvimos quedó claro de esta palabra, ¿no? Y es que ¿Han tenido una reunión dónde? acá estuvimos con el apóstol, una reunión, todo el equipo de Por cárceles. ejemplo, cuando tú dices acá, ¿dónde estás? Acá en la radio. En la En el radio, edificio muy de bien. la radio. Y una palabra que nos quedó a todos en el corazón fue: acordados de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también a vosotros mismos estáis en el cuerpo de ellos. Y es real, uno va. Y a veces yo siempre le digo, parecen mis hijos. Yo hay algunos que los abrazo y es como, paz, Señor, es un hijo, es alguien que me siento el dolor no solo de ellos, sino de la madre de ellos a veces. Claro, sí. Y son muchas cosas, ¿no? Porque evidentemente uno va, a veces piensa que puede hablar desde la experiencia, de lo que sabe, pero no, porque lo único que derriba y ablanda el corazón de la dureza que llegaron a tener al estar ahí es el amor. El vínculo perfecto. Porque además el amor es Dios. Sí. ¿Sabes, Madela, que increíblemente algunas de las personas que están allí, en esos lugares, no saben que existen personas que, aunque no les conozcan y aunque no los vean, pero todos los días doblan sus rodillas y oran a Dios por cada uno de ellos? Conozco ancianas que por ahí capaz que no pueden salir a un hospital o una cárcel, o directamente no pueden salir porque algunas están postradas en sillas de ruedas, o están limitadas, o están en sus casas, que ya no pueden salir, pero les ha quedado un arma poderosa que es la oración. Es eso, la oración. Y el espíritu compasivo, ¿no? Y hay muchas de esas mujeres que, mirá, te cuento, el grupo más activo que tengo es el grupo de oración de esas mujeres. Exactamente. Llegás a tener más de 300 mensajes diarios de orando por este, orando por el otro, y todo el tiempo están velando y orando, de noche y de día, porque algunas no duermen de noche y mandan mensajitos. Y empiezan a orar y a adorar y empiezan a mandar mensajes. Y cómo oran por los que están presos, y cómo se compadecen también de las mamás que escriben desesperadas pidiendo ayuda, que alguien les visite, que alguien les lleve un abrigo. Vos viste lo que fue el invierno, ¿no? Fue crudo. Fue muy duro. Este fue el año que más me pedían la familia, que no puedo pasar esto, y que no les dejaban entrar. No te dejaban pasar medias, y por gente ejemplo. que además, hay gente que está en la cárcel que económicamente arruinó muchas cosas, porque si, por ejemplo, el hombre que está en la cárcel era el que sustentaba la familia, esa mujer que se queda con los hijos, ¿cómo hace para comprarle cosas específicas? ¿Por qué? Porque no puede manotear algo de la casa y llevarlo, porque tiene que tener este color, porque puede ser esto y no aquello. Claro. Y si no lo tenés y no tenés plata para ir a comprarlo, el sufrimiento de pensar, no tiene un colchón, no tiene un abrigo, no tiene... ¿Colchones? No tiene colchones, o sea, pleno invierno, sin un abrigo, durmiendo en la planchada, a la pelada, como le decimos nosotros, a la pelada significa o un cartón o nada. Si no tiene el cartón, es nada. Claro. Qué desespero, qué duro, pero quiero decirte que aunque nosotros, por ejemplo, cuando nos visualizamos situaciones así, Madela, nos duele el corazón porque a veces no podemos literalmente llegar con el mejor paquete, porque podemos juntar las cosas, no es difícil. No. Uruguay tiene un corazón muy solidario, la verdad, y generoso. Sí. Y cada vez que alguien con frío, siempre hay una buena recaudación de ropa, de alimentos. Pero el tema es llegar allí. Llegar a, por ejemplo, nosotros, yo siempre digo, a veces me mandan, podés visitar fulano, o sea, el equipo que va a la cárcel es reducido. Claro. Y nosotros tenemos días y horarios para entrar como iglesia, a hacer iglesia, no como visita. Porque la visita, para llevar paquetes, nos requiere entrar otro día, hacer colas, trámite, apuntarse antes para ir, después volver ahí. Y es como que es muy difícil, excepcionalmente a veces podemos, porque
pasa una cosa excepcional, pero nos parte el corazón porque entendemos Claro. del otro lado la desesperación. Pero a pesar de que a nosotros también nos duele, como no podemos. Bueno, hay gente que va a la cárcel de visita, por ejemplo, y como tiene esas limitaciones que no pueden llevar, ¿no? Claro. El paquete, se ponen 2, 3 buzos, 3 pares de media. Exacto, nosotros llevamos los lentes así, ¿viste? Yo claro. me pongo otro lente y voy y los dejo. Mira vos. Y me pongo uno acá arriba como que son los de lejos y otro puesto como que son los de cerca y dejo 2 pares de lentes. Y cuando llegan allí, por ejemplo, se quitan las medias, pero bueno, le puedes dar medias a 1 o 2 personas, pero los demás, que son 9, 10 en cada módulo, por ejemplo, también tienen frío y a veces es motivo de discordia, de pelea. Bueno, porque mamá hace eso, mamá ella puede entrar con un carrito. Claro. Pues ya tenemos tantos años en esa cárcel y bueno, ellos como pasan por el escáner y mamá tiene 76 años, imagínate, la dejan entrar con el carrito de la feria, ¿no? Y ella ahí lleva ropa. Pero vos imaginate, en la cárcel el de impacto mujeres. de los jóvenes cuando viene una mujer de 76 años llegar a la cárcel, ¿no? Que por ahí capaz que su familia no les visita o esos amigos que estaban en la mala con ellos, ¿me entendés? No va nadie a la cárcel, entonces, pero mamá aparece alguien así como tu mamá. No. Pero mijita, ¿y por qué estás con ese shortcito? Y porque recién entré, doña, le dice, y no tengo a nadie. Bueno, y agarra mamá y se mete y le saco el otro día el pantalón, la campera, y me da gracia porque además Dios lo pone, ¿no? La otra vuelta me dice, ay Madela, es tan flaquita que no sé si vas a tener algo para ella. Y yo que voy a buscar a mi nieta a la escuela. Había una feria como, viste, una venta de garage así para los niños, pero era todo de niños. Pero había, adelante de todo, el único pantalón más grande como de mujer, pero bien chiquitito, 50 pesos me acuerdo. Y yo lo miro y me acuerdo de la chica, fui lo compré y le quedó pintado. Digo, ahora, el Señor sabía Dios. Que era... Me lo puse ahí aparte adelante de todo, yo no tuve ni que revolver porque como vi, yo nunca miro, no me entro a... Bueno, qué tremendo, Madela, porque realmente nosotros vemos que los jóvenes muchas veces les damos esos pequeños detalles de amor, ¿no? De amor. Y el corazón duro, soberbio, que a veces se cierran, porque bueno, obviamente que ellos tienen su mundo, se empieza a romper, se empieza como a desmembrar. Sí. ¿Por qué? Porque Dios comienza a tocar los corazones con esos pequeños gestos de amor. Amén. Conozco gente que escribe cartitas, le pega una palabrita de aliento, cuando se va a colocar el buzo, la prenda, leen esa palabrita, leen ese versículo. Le hemos llevado paquetitos con un par de medias, 2 sachets, shampoo, claro, y una palabra. Qué importante que es la palabra, porque es lo que va a permanecer en tu vida. Palabra sembrada, palabra que da fruto. Que da fruto. El Señor es el que da el fruto. Y ese papelito que vos mandás con una palabrita que parece insulso, que no tiene importancia, es vital para alguien que está necesitado de una palabra de fe. En este periodo que estamos ya llegando, estamos en septiembre, primavera, por ejemplo, ya comienza a resentir esa calidez, ¿no? Porque la rigidez del frío, las gripes, las enfermedades que han atravesado, ¿no? Les ha dejado una secuela, ¿no? De muchas veces en la salud, pero qué bueno en estos días. Pero ¿qué sucede? Hay tantas personas que se habitúan al frío, al aislamiento, a la soledad, que el frío les ha llegado al corazón. Es así. El frío les ha llegado al alma, a los huesos. A los huesos. Yo me acuerdo, nosotros siempre decimos, no, bueno, pero si llueve no vamos. No porque nosotros tengamos problemas en mojarnos, pero nosotros volvemos a casa y nos cambiamos. Pero cuántas veces ellos si salen a la iglesia no tienen para cambiarse y se enferman. Y hay que pensar en todo. Hay que pensar como si vos estuvieras ahí. De exactamente. Verdad. Y ponerte en el lugar de familia. La persona. Se llama empatía, tener empatía por las personas. La Biblia dice, mientras callé, mis huesos envejecieron. En mi gemir todo el día. Imagínate que mientras estás en ese lugar, en la cárcel, el dolor en los huesos, mientras vos callás tu dolor porque no podés expresarlo, porque a veces se generan situaciones conflictivas dentro de los módulos, no, porque es la forma de quitarse el estrés, pegándose uno, pegándose el otro, y otras cosas que suceden, ¿no? Que quedan ahí, que quedan detrás de las paredes. Yo hablaba con alguien el otro día que me sorprendió que viniera lastimado, y me dice, no, lo que pasa que yo tuve que luchar por mi respeto.
Y le digo, y se había generado una situación, porque a veces uno tiene un mal día o no pensó algo y algo se generó, y le digo, pero vos, tu respeto lo va a poner Dios, o sea, vos tenés que pensar en qué Dios piensa de vos. Y como hombre que hoy estás buscando de Dios y leyendo la palabra, compartiendo la palabra, tendrías que pensar en qué es lo más importante. Si Él me ve humillado, aunque parezca que a los demás les parece que hay, que cobarde, que algo, alguien va a ver tu humildad. Alguien va a ver que el haber pedido perdón porque reconociste y viste que vos habías estado mal, era tu forma de ganar el respeto. Tremendo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta porque tomamos decisiones en enojo o en miedo o en alegría suprema también, ¿no? Porque a veces hay veces que hay gente que te regala una casa porque está tan alegre y después dice, ¿qué hice? Pero vos me la regalaste. O sea, todo lo que hacemos fuera del espíritu, sin haber preguntado a Dios, sin haber orado, o haber por lo menos pasado un minuto que en tu cabeza diga, ¿qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿No? Pero la gente hace cosas, hace cosas todo el tiempo, y cosas pasan, se te rompe, como dijiste hoy, se te rompe una ventana, se te rompe la lamparilla, se te rompe todo junto, y decís, bueno, ¿y qué más va a pasar? Hoy no es mi día. Es verdad. Bueno, quédate quietito, orá, pregúntale a Dios. Le mando un saludo a Margaret, que dijo que iba a estar escuchando, y ayer le dije lo mismo. Bueno, no digas a ver por qué a mí que no puedo, que no voy a preguntarle, pues, Señor, muy ¿qué bien. Aprovecho de esto? Ahora, una de las cosas que me gustaría ahondar un poquito más sobre aquellos que están privados de la libertad es acerca de aquellos que cuando están dentro de ese lugar, ¿no? Que no es nada sencillo, es difícil estar preso. La verdad que muchas veces hasta las lágrimas, ¿no? Pero meditar, ¿no? ¿Por qué llegué a este punto? ¿Qué pude haber hecho para no pasar por todo esto? ¿Lo pude haber evitado? ¿No lo pude haber evitado? Un momento de enojo, ¿dónde terminé, por ejemplo? Claro. ¿Me entendés? Pude haber frenado la ira, pude haber echado fuera el enojo. Qué bueno es meditar en todo eso, porque realmente aquellos que se aceleran, ¿no? En sus reacciones y no se miden, ¿no? Y claro, quizás son exhortados desde chiquito, la mamá viene diciéndole, por favor, comportate, por favor, tené conducta para jugar, no te alteres tanto, no te enojes tanto. Pero a veces hay personas que no dominan su carácter, y cuando vos no tenés dominio y control en tu vida, ¿verdad? Entonces muchas veces llegamos a ese lugar de tanto dolor y oscuridad. Pero qué bueno que aún en ese lugar tú puedas conocer a alguien que te pueda ayudar, ¿no? Claro. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da el control y dominio, claro, de nuestras emociones. Entonces, nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y cuando el equipo carcelario va a llevar la palabra de Dios, ellos luego que dan la palabra se retiran de ese lugar. Pero tú sigas en el mismo lugar. Pero ya no quedas, ¿no? Exacto. En abandono, en soledad, sino que quedas acompañado con una palabra de fe, con una palabra de consuelo, una palabra que te va a enseñar a meditar, a pensar y a tomar las mejores decisiones. Así que bueno, ya estamos en la pausa. En la pausa. Continuamos porque le quiero hacer una pregunta puntual a Madela luego. Así que te esperamos. Los días son más cortos, pero su luz brilla más fuerte. En 91.5 Zoe FM somos esa compañía cálida en las noches más largas del invierno. Cada canción, cada palabra es un rayo de esperanza. Zoe FM, iluminando tu camino en cada estación. Las promesas de Dios son sí y amén. Escúchalas en la voz de Donizetti Barrios. Hola amigos, soy Donizetti Barrios y les doy una cordialísima bienvenida a Promesas de Dios. Un abrazo fraternal.
rompecostillas para cada uno de ustedes. CBC La Voz presenta Promesas de Dios. Lunes a viernes de 22 a 23, hora Uruguay, a través de Zoe 91.5. ¿Te imaginas qué pasaría si la amabilidad fuera un virus? Está científicamente comprobado que la compasión y la amabilidad son contagiosas. Una vez que alguien se anima a hacer el bien, quienes les rodean están más dispuestos a imitar su buen ejemplo. ¡Anímate y contagia tus buenas acciones! Entre sus imperdibles del mes, Librería Eliezer presenta Cómo pelear en familia a 10 asaltos, de Donizetti Barrios. Esas familias que hacen de cada problema un motivo para crecer y no una excusa para destruirse son las llamadas nutridoras. No nutritivas porque no son para comerse. Y las familias nutridoras son las que se alimentan y desarrollan sanamente. El problema no es tener peleas, el problema es no saber cómo pelear. Prepárate a recibir 10 herramientas útiles para afrontar los conflictos en el hogar. 10 consejos básicos que te ayudarán con los conflictos familiares a fin de que después de cada pelea la familia sea fortalecida. Disponible en Librería Eliezer, Avenida 8 de Octubre 2335, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Escribinos por WhatsApp al 097-730-284. Misión Vida, aliento para tu fe. Misión Vida, renuevo para tu alma. Misión Vida, consuelo a tu corazón. Misión Vida, conduce el apóstol Jorge Márquez, para que juntos alcancemos lo imposible. Escúchalo por Zoe FM en sus 2 horarios, de lunes a viernes de 11 a 13 y el diferido martes a sábados de 4 a 6 de la mañana, hora Uruguay. Siempre por Zoe FM 91.5. Estamos donde vos estás. Estamos donde vos estás. 24 horas conectados. Descarga la app de Zoe 91.5 en Play Store. No importa el lugar. Radio siempre con vos. Seguinos en Instagram, @ZoeFM915. Hay muchos estilos de hacer radio, pero hay una radio con estilo propio. Zoe FM. Zoe FM. Para llegar más lejos y volar más alto. Zoe FM 91.5.
estamos aquí en SOE FM, la verdad que estamos en un programa de bendición para mucha gente, sí, en Estación de Fe. Y hablando de Estación de Fe, todos nosotros nos estacionamos, Madela, siempre en algún lugar de nuestras vidas. En esta etapa nosotros estamos con Madela, quien va a la cárcel a predicar el Evangelio a los que están privados de su libertad, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que, más allá del amor que uno siente por el prójimo, ¿no? Pero ¿cuál fue el detonante que te llevó a visitar las cárceles y a llevar el Evangelio, por ejemplo? Bueno, una de las cosas fue que Dios empezó a inquietarme en el corazón. Verdaderamente, del mundo que yo venía no tenía ganas de ir a la cárcel. Claro. Sí, para mí era un no rotundo. De entrada con Dios fue una guerra, porque yo decía, no fui a la cárcel cuando te estaba haciendo cualquiera, voy a ir ahora por gusto. Decía yo, no, llévame a otro lugar. Y Dios, me acuerdo que un día orando me llevó a un gemir desde acá, desde el vientre, y hacerme sentir esa compasión, ese dolor, y ponerme como en el sentir de los que estaban ahí. Y dije, sí, voy a ir. Y fui. Hice toda la gestión, que no me fue fácil, porque no es fácil que te den los permisos, que puedas entrar, que logres ir. Somos examinados, ¿no? Fue tremendo, pero cuando fui, a partir de la primera vez que fui, me enamoré. O sea, fue una cosa que yo no pude dejar de hacer. Yo sé que muchas veces nosotros como cristianos tenemos que estar, ¿no? Tratar de hacer todo lo que se puede hacer, como dice la palabra, todo lo que esté a tu mano hacer. Pero por lo menos hasta hoy sé que el lugar más específico donde Dios me tiene claro un llamado en el corazón es ese. Es ese lugar. Muy bien. ¿Sabés que en el libro de Isaías, capítulo 61, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí? Amén. Esa fue la Porque palabra. me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la vergüenza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Cuando vas a la cárcel a predicar a esas personas, yo por 7 años fui a predicar a la cárcel, ¿no? Y una de las cosas que me llevó, por ejemplo, a ir a ese lugar es que un familiar nuestro había caído preso y entonces la mamá del chico no, tenía miedo, tenía muchos miedos de ir, porque hay madres que tienen miedo, claro, y a veces no van porque tienen miedo. Y entonces le causaba tal dolor ir a ese lugar, y decía, no puedo, yo siento que me muero, si voy, me muero. Y bueno, y como yo estaba justamente acompañando en ese momento al pastor Gabo, que iba a predicar a la cárcel, entonces yo, bueno, me sumé al equipo y me di cuenta de algo, que era necesario estar allí, ¿no? Sí, sí. Porque uno cuando habla de los presos, no es porque se imagina estar preso, sino porque muchas veces tenés un campo visual, ¿no? más descripto, ¿no? Y realmente cuando yo fui a ese lugar me di cuenta de una realidad que es diferente a la que uno se imagina, ¿no? Una realidad muy distinta, muy distinta. Donde realmente una de las cosas que noté, Adela, es que están muy desprotegidos. Sí. Están tan expuestos, tan desprotegidos, que lo único que tienen como suyo, y hasta ahí nomás, es su propia vida. Es selva de que es la nadie. que tienen que preservar. Ahora, recuerdo que cuando me tocó llevarles la palabra, estábamos en un comedor, la sala donde ellos se reciben la gente allí. Y entonces, obviamente, que no estamos hablando de una cárcel tipo, no, Bukele, que último modelo. No. Estamos hablando de
un tipo de cárcel de Uruguay que es bastante triste, ¿no? Pero y limitándonos a hacer una opinión sobre la cárcel, me refiero al espiritual, ¿no? Sí. El cuadro espiritual, recuerdo que fue tan impactante porque yo veía que venía uno y otro y otro y otro. Y en un momento determinado yo sentí aprensión espiritual, ¿no? Porque no es que uno está ahí contentísimo porque estás en la cárcel predicando, no. Sentí todos los miedos. Te puedo describir que sentí todos los miedos. Sentí un poco por dónde puedo salir corriendo, porque te dan ganas de salir corriendo, porque vienen muchos, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta. Me hiciste acordar una anécdota que ahora la voy a contar. Bueno, salí corriendo. Finalizo. Venían, ¿no? Y yo recuerdo que me dijeron, vos quedate en este lugar que yo el otro. Y yo pensé que estaba cerca de mí, no. Cuando vi dónde iba, me di cuenta que yo iba a quedar sola en ese lugar. Y en ese momento, no me preguntes cómo fue que Dios, delante de Dios te digo, me temblaba el corazón. Era como que lo tenía en la boca. Pero en ese momento cerré mis ojos y le dije la verdad. Bueno, me imagino que ustedes dirán, ¿qué está haciendo esta mujer tan chiquita, ¿no? En medio de tantos gigantes como son ustedes, porque eran cada gorila, ¿no? Y entonces, bueno, allí sé que me miraban con una cara de todo tipo, ¿no? Pero una de las cosas que vi era una pregunta, una interrogante que tenía en ese lugar, era ¿y qué me vas a decir a mí que yo ya no sepa? Por ejemplo, sí, ya conozco, ya sé todo, pero ¿qué hice yo? En ese momento fui guiada por Dios para contar que yo estoy aquí para perdonarlos a ustedes. Mirá, delante de Dios. Yo recuerdo ese día muy fuerte. Dios estaba en ese lugar, Madela. Amén. Y les dije, estoy aquí para perdonarlos a ustedes. No a todos, pero a muchos. Porque yo soy una víctima de la violación y el abuso sexual. Y se hizo como un silencio. Y se quedaron como anestesiados mirándome con los ojos. Y ahí les conté mi testimonio. Y te puedo asegurar que entre lágrimas, entre palabras de aliento, palabras de fe, no me preguntes cómo Dios hizo para llenarme a mí de tanto amor por esas personas que yo internamente tenía una gran batalla. Y recuerdo que el testimonio personal, el testimonio, ¿no? Entonces me impactó mucho. Y me recuerdo que lloraba, algunos se limpiaban los mocos, las lágrimas, no tenían con qué limpiarse porque era solo la remerita lo que tenían. Y recuerdo que fue impactante. Algunos se daban media vuelta, se iban, pero la mayoría se quedó en ese lugar, Madela. Entonces desde ese día yo tengo siempre esa oración de gratitud a Dios porque recuerdo ese día. Entonces yo le dije a ustedes, les quiero decir que yo los perdono. Dios sanó para los dos lados. Claro, porque yo soy una víctima. Quizás vos le golpeaste a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, claro. Le hiciste daño, ¿me entendés? Tuviste una conducta desleal con ellos, inadecuada, obviamente. Y recuerdo ese día, y bueno, no sabes todas las cartas que me mandaban, porque a veces me tocaba ir, otras veces no. Y fue muy emotivo, ¿sabes? Fue muy emotivo, muy lindo. Y para mí fue muy gratificante, porque no era fácil para el lado de la víctima, ¿no? Abusada y violada. Soltar el perdón, porque ya la persona que lo había hecho había fallecido. Claro. Entonces, bueno, y cada vez que iba a los diferentes módulos, hacía exactamente lo mismo. Estoy aquí para perdonarle. Y habían personas que eran terribles, ¿no? Pero no importa lo terrible que fuera, lo grande es Dios. No a todos, no a porque todos. Es aquellos que además están dispuestos a arrepentirse y a reconocer el lugar de victimario. No, eso lo hablamos. Es lo más importante. Sí. Y qué importante que es cómo se dicen las cosas. Claro. No, que uno no mete la pesada, ni se expresa con soberbia, ni llega a ellos con un mensaje contundente para acusarlos. Como a veces hacen en la Biblia en la cabeza, así como si fuera el palo, sino con la Biblia del amor, de la palabra directa del corazón de Dios. Ellos ya están allí asumiendo una condena. Y nosotros no estamos. Y ya tienen castigo. Esa palabra de
que está en el libro de Mateo. Claro. Juan 3:17 dice, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y ahí, Amén. bueno, es el lugar donde la gente se puede salvar y puede perdonar. Exacto. Y se puede arrepentir. Entonces, Madela, lo que a vos te ha llevado a ese lugar es un propósito. Exacto. El propósito de restituir y restaurar vidas rotas, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Yo empecé también un poco así en la cárcel de menores. Sí, Yo ese día fui llorando todo el camino. como madre. No, yo le decía, Señor, tú sabes lo que me duele esto. Porque yo tuve un hijo que estuvo en el INAU. Entonces, para mí entrar a ese lugar era un dolor todavía, que se ve que estaba ahí. Y yo le decía, ¿por qué me llevas acá? Yo voy a la cárcel de mujeres, voy a la cárcel, pero acá. Y yo iba llorando y le decía, Señor, ¿por qué me llevas ahí? Y él me lo dijo clarito. Vos vas a ir a predicar y en el camino yo te voy a sanar. Porque habían cosas que sanar. Y desde el lugar de ese dolor y de ese lugar en que un día estuvo uno y un día estuvo otro, transmitimos ese amor de diferente manera porque lo vivimos en una manera diferente. ¿Ah? Eso no quiere decir que para ir a la cárcel vos tenés que haber pasado por esto o por aquello. No, Dios te por supuesto. suple y te cubre y te llena la gracia. Pero cuando hay eso, ¿tá? Hay una forma especial de ver a las personas con otra mirada, con otro amor. Ya no es el miedo, ya no es el, ay, que yo esto. No, es el lugar que yo sé. Y si vos estás mal, yo también estuve mal. Y que podamos a veces, para ayudarlos a no repetir, porque muchas veces el corazón, el mecanismo de defensa de la mente, siempre, estoy preso porque los botones me agarraron, porque esta vida, porque la sociedad y por todo. No, pará. Vamos a ponernos para poder cambiar la conducta. Para poder cambiar realmente la vida. Tenemos que hacernos responsables y asumir. No la culpa, porque la culpa no te ayuda para nada, te arrastra, te pesa y te llena de remordimiento. Pero lo que sí te da el arrepentimiento es asumir el lugar de decir, wow, pero ahí hubo una víctima, hubo alguien que también está sufriendo por lo que yo hice. Así Entonces ahí entra el arrepentimiento genuino, esos que se quedaron y lloraron por vos, es porque sintieron que no fueron los únicos que fueron presos, porque la otra persona que quedó afuera a veces queda presa. Mi hermano fue víctima de robo y mi hermano por mucho tiempo no podía salir a la calle, le venían ataques de pánico. El que lo robó ni siquiera fue preso y él quedó preso en el espíritu. Sí. Hay diferentes rehenes de cárceles. esa prisión. Entonces cuando alguien reconoce eso y se pone en ese lugar y dice, wow, entonces ahí entra la convicción. Cuando entra la convicción, entra el arrepentimiento. Y cuando entra el arrepentimiento y le pedimos perdón a Dios, se produce el cambio. ¿Verdad? Eso es lo más, y yo lo veo con muchos de los grupos que son permanentes, que vienen siempre, que van creciendo, que ellos hicieron ese clic de dejar de pensar que son la víctima de la sociedad, de dejar de pensar que les deben algo o que están acá por culpa del policía que lo agarró. No, que empiezan a ver en el corazón cuál es su parte. No la de los demás, la de los demás va a ser Dios, cuenta con los demás. Pero yo tengo que tener mis cuentas, como dice también en Isaías. Ven, pongámonos a cuenta, dice el Señor, ¿no? Entonces voy a decir, y yo para ponerme a cuentas con Dios, les tengo que pedir perdón. Y para pedirle perdón yo tengo que saber de qué le voy a pedir perdón. Tengo que ponerme en ese lugar de responsabilidad. Nadie está preso porque llegó y iba caminando por ahí, cayó. Alguien lo empujó. Asumir la Asumir nos hace llevar a ese lugar de arrepentimiento. Exactamente. Y una pregunta que te quería hacer, ¿no? Que más allá de que, cuando yo te decía que como madre vas a ver a esos chicos también que están en ese lugar, no, que uno se pone en el lugar de la mamá que no puede ir. Yo he pasado dolor, pastora, con eso. Perdón, porque hay mamás que por ahí capaz que no tienen 30, 40 años, que tienen, o más jóvenes, no. Hay mamis que son muy mayorcitas, que van con sus bastones, que van con muchas veces... Mamis y abuelos. Y abuelos. Porque a veces no ha estado la figura del padre y la madre y está el abuelo que va con ella. Con los bolsos, con el bastón.
montón, pobrecitos, que caminan con dificultad y muchas veces nos encontramos con personas que no están contentos con lo que les llevan, no están felices, pero a ese abuelo le costó llevar la yerba, le costó llevar el paquete, le costó llevar a esa mamá. Que no les dejan a veces con el frío que hacen los abuelos, le dicen, no, te tenés que sacar la gorra. Claro. Y pobre hombre no lleva la gorra a pasar ninguna maldad, ni a hacer ninguna tránfuga, es porque tiene frío en la cabeza, claro, y tiene que caminar cuadras para adentro, hacer horas de fila. El amor mueve montañas, la compasión derrite hasta el más frío, y el dolor frisado por el dolor de una madre o de un abuelo o abuela, de saber que terminó la hora de la visita y me tengo que ir y lo tengo que dejar ahí, claro, en ese lugar. Sí. Es terrible. Yo hablé con una mamá de Madela que ella estaba tan mal, me decía, pastora, yo no he criado a mi hijo con todo, con buena educación, le di lo mejor, he sido una madre muy marcante, ¿no? Pero se me fue de las manos y no supe cómo ayudarle. Sí. No supe, entonces, claro, cuando quiso acordar ya estaba involucrado en varios asuntos, cayó preso, y cuando lo fue a visitar no podía creer el lugar donde estaba viviendo, las condiciones, ¿no? Bueno, que no da para describirlo aquí en la radio, no. Pero lo que te quiero decir, condiciones terribles, y esa madre se iba desgarrada y gritando al hijo, mamá, no me dejes aquí. Pero esa mamá no tiene potestad, claro, no tiene la autoridad para poder librarlo de la cárcel. Cuando solo te quiso Dios sacar puede, para que no entraras, claro, no, pero ahora ya no. Entonces ella se iba llorando y decía, pero pastora, yo le hablé muchas veces que iba a terminar en la cárcel si él seguía comportándose de esa manera. Y él me pide ahora que lo quite de la cárcel. Yo no puedo. No tengo la llave para poder hacerlo. No tengo el permiso, la habilitación. Entonces, qué triste que es eso y qué desgarrador que es. Y hay presos que pasan cosas muy duras porque luego muchos de ellos pierden a sus seres queridos, pasan muchos años, no ven crecer a sus hijos. Totalmente, cosas que bueno, yo hablo mucho con ellos, ¿no? De lo importante que es agarrarse de Dios y permitir que Dios cambie todo, porque eso es lo que va a hacer que el padre que vuelva o el padre que todavía no puede volver por tiempo pero puede hablar, cambie el de vínculo, tal manera que cambia el vínculo, cambia el ejemplo. Exacto. Y esos que están afuera, que antes vieron lo malo tuyo, hoy puedan ver la transformación y creer en Dios a través de tu vida, de la transformación que tú estás haciendo, que a veces es difícil, nos cuesta dentro de la cárcel, nos cuesta afuera cuando estamos cambiando la vida, de que el otro nos crea, porque están tan descreídos, porque han visto tantas promesas tuyas, ¿no? Mm-hmm. Pero eran promesas que las hacíamos sin conocer a Dios. Es cierto. Pero ahora estamos cambiando, y a veces lleva y duele, y más en ese lugar, esperar a ver el fruto afuera. Pero yo siempre les digo, ustedes sigan siendo lo que están haciendo ahora en Dios, hablando, no importa, no se sientan mal, no, porque no me van a creer nunca, porque ya no me creen. No importa, Dios está obrando. Y hemos tenido testimonios, pastora, de lo que Dios ha hecho en la casa y en los hijos de esas personas que creían que no tenían autoridad para hablar. Le digo, no, vos estás con Dios, ahora hay otra autoridad en tu vida, porque el que habla a través de vos es Dios también. Y le llega a tu hijo, y le llega a tu esposa, a tu esposo. Y hoy, capaz que vos ves que ellos resisten, que no te creen, pero va a llegar un momento en que vas a ver, y lo hemos visto tantas veces, decirme, Madela, pastora, me dicen a veces, porque me dicen pastora, mamá, de todo, mira que vos sabés que me llamó mi hijo y me dijo que le pude hacer la oración de entrega por teléfono, y sabés que ahora me dijo que ya no va a estar con Peter, ¿cómo se llama de la magia? No me acuerdo cómo era que se llamaba, el famoso esto de las películas del mago, que era todo así, y se quiere hacer un cumpleaños con eso, y no, eso no es de Dios. Le digo, vos quédate tranquilo, Dios está obrando en tu casa, si vos estás buscándolo acá. Muy bien, ahora, muy lindo lo que estamos compartiendo ahora, pero ahora quisiéramos dejarles un mensaje a los que están ahí adentro. Ahí va. Porque lo importante es salir. Cuando salís, ¿qué expectativa tenés de cambiar tu vida? ¿Qué expectativa tenés de enderezar lo torcido? ¿Cómo lo harías? ¿Qué harías?
Te quiero contar que la Biblia es el mejor consejero y el mejor manual. Exacto. En este capítulo 61 del libro de Isaías, habla de una palabra que dice que reedificarán las ruinas antiguas, vas a reedificar, o sea, lo edificaste, lo destruiste, pero ahora Dios te da la oportunidad de reedificar las ruinas antiguas. Levantarán, dice, los asolamientos primeros y restaurará ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. O sea, si por varias generaciones has estado limitado, no has podido ver a tu familia y te encontrás con que tu casa quizás le faltan las puertas, como dice una mamá, me dijo, pastora, mirá, en la casa ya no tiene puertas, no tiene ventanas, le sacaron el water, no tiene vidrios, no tiene nada de protección, quedó el esqueleto de la casa. Y le dije, no importa, Dios puede comenzar a cambiar esta situación. Y Dios puede hacer de ese hogar destruido un hogar reedificado, restaurado, porque el Espíritu Santo de Dios te da la capacidad no de restaurar, de reconstruir y de construir algo nuevo, no recordando las cosas viejas que han pasado, sino tomando lo que ha quedado. Quizás tu mamá ahora no es aquella mujer joven, vital, sino que tu mamá ya es una persona avanzada en años, sin fuerza, vas a poder ayudarla. Quizás tu esposa no es aquella jovencita que dejaste con tus niños, ahora tus niños son hombres y tu esposa ya es mayorcita. Vas a poder restaurar desde el amor, desde la comprensión, no llevando el módulo y las rejas a tu casa, sino dejando atrás lo que pasó, ¿no? Exacto. Los malos hábitos de la cárcel, los malos hábitos de la convivencia, la forma de hablar que uno adquiere dentro de los módulos. No mirando lo que está atrás, sino seguir a la meta, como decía Pablo. Claro. El apóstol Pablo decía eso. Entonces es importante que vos te des esa oportunidad, porque el que no nace de nuevo, no puede conocer la bondad de Dios y no puede conocer el verdadero amor de Jesús. Por eso es importante que vos recibas a Jesús en tu corazón, le des participación total y absoluta en tu vida, para que Él te pueda guiar a toda verdad. Y que Dios guíe a todo el equipo carcelario a llevar el mensaje de fe, amén, de esperanza, ¿no? A esos lugares que están realmente en la oscuridad. Dios dice, yo soy la luz de este mundo. Y ya no estará en tinieblas aquel que reciba a Cristo en su corazón. Amén. Así que Dios te bendiga en esta tarde. Amén. Que abraces en la palabra de Dios, le creas a Dios, que cuando llegue la visita, ahora el fin de semana, que vos tengas otra actitud con tus familiares, con tus seres queridos, y que des gracias por las cosas que te llevan, que le des gracias a Dios por lo poquito o por nada. Porque solo por estar ahí. Solo por estar ahí, que ha hecho la milla extra para estar allí, que no es fácil, claro. Y no se paga ni con dinero. El recibir un abrazo y un beso de un ser querido. Así porque que ahí es donde está la verdadera, ¿no? Hoy dicen que siempre los amigos, la familia se ve en esos lugares, o en la cárcel y en el hospital. Es verdad, es verdad. En la pero cárcel, cuando nos vamos todos, Dios queda contigo. Amén. Y la Biblia dice, yo estaré contigo hasta todos los días hasta el fin del mundo. Exacto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y bueno, saludos a todos, nos vemos pronto. Y la verdad que es una bendición poder compartir este día contigo, pastora, y poder impartir desde acá también, ¿no?, lo que Dios pone en el corazón. Somos privilegiadas y agradecidas de que Dios nos use para esta tarea. Amén. Amén. Bueno, un abrazo grande, chao, chao, que Dios le bendiga. Pero los otros días me dijeron que como empleado del mes lo escogieron. Sí, pero ustedes no supieron ¿qué? Que fue que al mes lo despidieron.